Proseguimos con el programa preparado para el 13º Encuentro de Economistas de Bolivia, denominado Políticas Económicas en la Cuarentena y Desafíos de los Países de la Región frente a las Pandemias, Visión de Bancos Centrales. A continuación, realizará la exposición el señor Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro y un saludo para todos los asistentes, especialmente para nuestros colegas del Banco Central de Bolivia. Eh, Nos encontramos para hablar sobre la evolución de la economía en la región y de las respuestas de política en un momento particularmente complejo. En un momento en que América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus, con los efectos económicos que está teniendo en distintos países del mundo. Ok, entonces vamos a hablar algo sobre la evolución de de la epidemia en la región, sobre sus efectos económicos, la respuesta macroeconómica y la efectividad de las políticas de contención del lado macroeconómico, por supuesto elaborando un poco más sobre la experiencia de Chile. Decía que estamos en un momento en que la región está en el epicentro de la pandemia. Actualmente América Latina es junto con Asia, especialmente tras el aumento de contagio en la India, la región con mayor flujo de nuevos contagios. Eh, Hay 5 países de la región que están entre los 10 con mayor número de casos, representando aproximadamente una cuarta parte de ese total. Y en el caso de fallecimientos, también es una proporción bastante alta. Así que no cabe duda que nuestra región se ha visto afectada fuertemente por este fenómeno. Esto ha dado origen a... esto se ha expresado o responde en alguna medida a las condiciones de vida de la población. América Latina es una región de desarrollo intermedio, donde del lado sanitario, en términos de acceso a servicios de saneamiento, no tiene, por supuesto, los mismos indicadores de países desarrollados, pero también tiene situaciones de hacinamiento de la población, de segregación espacial que obliga a muchos trabajadores, muchas personas a pasar mucho tiempo en el transporte público. También tiene déficits importantes en materia de educación o acceso a la información o capital social. Y también hay ciertas características que son propias de los hábitos de vida o las formas de vida de nuestra región que pueden haber incidido en esto. Pero también tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de salud y la capacidad que estos tienen para para responder a una emergencia como esta. Y en América Latina, en términos de médicos por cada 100.000 habitantes, enfermeras, matronas, camas hospitalarias, por supuesto nuestros indicadores son sustancialmente menores a los de países más desarrollados. Creo que aún está por responderse la pregunta de por qué la pandemia se ha dado con tanta fuerza en esta región. Creo que aún no hay una respuesta muy definitiva, pero es parte de la realidad con la que a la que tenemos que enfrentarnos. Eh, si, y esa forma de enfrentarnos, por lo menos en el caso de nuestra región, se expresó en medidas de distanciamiento social y medidas de contención sanitaria que se adoptaron de manera relativamente temprana en la evolución de la pandemia. Si vamos a la lámina siguiente, vamos a ver, según el indicador de restrictividad de la Universidad de Oxford,
vamos a ver que América Latina comenzó relativamente pronto a aplicar medidas de cuarentenas, confinamiento, distanciamiento social. Y en el cuadro que vemos en la pantalla, vemos también que esto ocurrió relativamente temprano en relación al primer caso o a la primera muerte, eh, y luego a la suspensión de clases en los establecimientos educacionales. Relativamente pocos días después de que se manifestaran los primeros signos de la epidemia, varios países de la región, destacando especialmente Argentina, Colombia, Perú, adoptaron medidas muy drásticas de confinamiento, algunas de las cuales se mantienen hasta el día de hoy. Es decir, en términos de restricciones a la movilidad, estas restricciones han sido importantes y se han extendido durante bastante tiempo en varios países de la región. Chile partió con una estrategia más flexible, pero al aumentar significativamente los casos a finales de abril, principios de mayo, eso llevó a una aplicación mucho más drástica de cuarentenas que recién en el último mes ha comenzado a flexibilizarse. Ahora, una cosa son las restricciones que imponen las autoridades y otra cosa es lo que ocurre con la movilidad efectiva de la población. En esta gráfica que tenemos en la pantalla vemos cómo se ha comportado la movilidad según el Google Mobility Index y vemos que en general en todos los países de la región esta se redujo significativamente en abril y que desde entonces comenzó a recuperarse sin necesariamente seguir la evolución de las medidas restrictivas de las autoridades. Esto, por supuesto, tiene relación con los problemas económicos, con la informalidad de los mercados del trabajo en algunos países, la dificultad para imponer estas restricciones a la movilidad, las características de las ciudades, pero lo que vemos en general es una tendencia una tendencia bastante sistemática a aumentar la movilidad desde abril en adelante. En algunos países con trayectorias un poco distintas, en el caso de Chile hubo una intensificación o una reducción de la movilidad, especialmente en el mes de junio, y solo recientemente ha comenzado a reactivarse. Es decir, Chile, que partió en la parte alta del rango de los países de la región, ahora se ubica en la parte baja, es decir, es de los países que aún mantiene un grado significativamente menor de movilidad. Si pasamos a la lámina siguiente, por favor. Sin embargo, esta recuperación de la movilidad en América Latina ha sido menor que lo que se ha observado en Estados Unidos y en Europa, especialmente considerando que en estos países en Estados Unidos nunca llegaron a imponerse medidas tan restrictivas como en Europa, y en Europa estas se han ido retirando. Entonces, en América Latina la ciudadanía no ha seguido exactamente las etapas de cuarentena que han fijado las autoridades, pero tampoco eso ha significado recuperar un grado de movilidad equivalente al que han tenido otras economías en el mundo que están más adelantadas que nosotros en términos de la reducción de los contagios y la incidencia de la pandemia. Si pasamos a la lámina siguiente, entonces vemos que esto se encuentra con una trayectoria de contagios en la región que es relativamente disímil. Es una dinámica bastante compleja, como decía Juan José recién. Hay países de la región que todavía están en una parte ascendente de la curva, otros han comenzado a estabilizarse, algunos estamos en una etapa descendente, pero por cierto aquí las escalas de estos distintos gráficos es muy diferente. Es muy diferente Brasil que Chile, que está al lado, o que Uruguay, que está en la esquina inferior derecha, y por lo tanto la extensión de la pandemia es diferente, pero lo que queremos destacar acá es que la dinámica de contagios sigue siendo compleja, y hay todavía una parte importante de países con una evolución al alza, pese a mantener todavía restricciones a la movilidad importantes. Y por supuesto todavía está por verse si vamos a tener algún tipo de rebote, segunda oleada, etcétera, en algunos países de la región.
Entonces, esa es la realidad con la que nos enfrentamos, y si finalmente la miramos en términos de la tasa de reproducción, vamos a ver que en general los países de la región están todavía con una tasa de reproducción mayor a 1, solo se encuentran por debajo en este momento Uruguay y Chile, pero Chile viene de haber sido uno de los países con mayor tasa de reproducción hace solo unos meses atrás. Dicho todo eso, entonces, bueno, ¿qué es lo que ha significado esto para la economía de la región? Esto ha significado caídas de actividad no vistas en muchos años. En algunos países en realidad casi no tienen comparación histórica. Algunos, los que sufrimos una crisis más profunda de la deuda en los años 80, nos hemos acercado a eso, aunque creo que no vamos a llegar a repetir esa experiencia, afortunadamente. Pero en general tenemos caída de actividad en abril y mayo, que se ubicaron en general por sobre el 10% interanual, y en algunos países superaron el 20%. Si uno observa este gráfico, lo que va a ver es que algunos países parecen haber tenido la caída más profunda en abril, con alguna recuperación o una caída algo menor en mayo. Otros la intensificaron en ese mes. En el caso de Chile, pareciera ser que la caída mayor se produjo en mayo. Las cifras de junio que ya tenemos muestran una recuperación comparada con el mes anterior relativa. Esto significa que en términos de pérdida de producto previsto para el año, según distintas proyecciones que vemos en la lámina siguiente, vemos que la pérdida o el cambio en las proyecciones respecto a las que se tenían previas a la pandemia son muy significativas. Se ubican entre 5 y 15 puntos de diferencia respecto a las proyecciones previas. Y eso que en el gráfico de la izquierda, que se refiere a las proyecciones del Fondo Monetario, todavía estamos aquí considerando las proyecciones del WIO de abril, cuando en la actualización posterior todavía estas proyecciones empeoraron para algunos países de la región. Y en el gráfico de la derecha vemos cómo han cambiado las proyecciones según Consensus Forecast. Entonces vemos todos los países se han ajustado a la baja en proporciones importantes. Algunos vienen de situaciones complejas anteriores o enfrentaron algún tipo de crisis anterior. Chile es uno de ellos, dado que en el último trimestre del año pasado fue un trimestre muy débil, de hecho con caídas de la actividad, producto de la crisis social que se dio con particular intensidad en ese momento. Esto ha afectado a los mercados del trabajo, con aumentos en la tasa de desempleo y aumento de los inactivos. Y esto es algo que tenemos que mirar con mucha atención, porque por supuesto tiene que ver con los efectos sociales de esta pandemia, pero también refleja las características de los mercados del trabajo en la región. Es decir, hay un aumento importante, hay aumentos importantes de los inactivos, por ejemplo, que probablemente corresponden a trabajadores por cuenta propia o trabajadores del sector informal que no han podido desempeñar sus actividades. No están buscando activamente empleo porque son autoempleados, y por lo tanto la incapacidad para poder o las limitaciones para poder trabajar se refleja en la declaración como inactivos en las encuestas de empleo. Entonces, pero en general, muchos países, México, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, han visto fuertemente golpeados sus mercados del trabajo como producto de este fenómeno. En el caso de Chile, mencionaba que tenemos cifras de actividad hasta junio. A junio la actividad interanual había tenido una caída de 12%, menor al 14% que experimentamos en mayo. Y esto refleja algunas cosas que son interesantes, si es que las miramos o las pensamos en términos de sectores de actividad o componentes del gasto. Las mayores caídas se han producido del lado del gasto, del lado del consumo, especialmente consumo durable y de servicios.
una caída muy importante de la actividad en los sectores de restaurantes, hoteles, turismo, sin todavía observarse una recuperación y una intensificación de la caída de la inversión y de la actividad de la construcción. En cambio, hemos tenido relativa estabilidad, de hecho, un pequeño crecimiento en la minería, que nunca ha estado directamente afectada por las cuarentenas, en los servicios financieros, la administración pública y las exportaciones, que me parece que mencionaba también Juan José como un sector que había mantenido un cierto dinamismo en el caso de Colombia. Y luego tenemos algunos sectores que tuvieron caídas importantes anteriores, pero que han dado algunas señales de recuperación, como es el caso del comercio, la industria, los servicios empresariales y los servicios de educación y de salud. Entonces, esto último pareciera significar que hay sectores que han ido teniendo mayor capacidad para adecuar su funcionamiento a las condiciones actuales y que han logrado recuperar algo de actividad en el último par de meses. Sin embargo, siendo los sectores de servicios, comercio, sectores muy intensivos en mano de obra, la pérdida de empleos ha sido muy importante. Eso se observa en la gráfica que tenemos a continuación, donde vemos que se han producido caídas del empleo tanto para asalariados formales como para asalariados informales y trabajadores por cuenta propia. De hecho, más de la mitad de la caída de la pérdida de empleo corresponde a trabajadores por cuenta propia, asalariados informales y otro tipo de no asalariados como empleo doméstico, familiares no remunerados, etc. Además, hemos tenido una caída en la tasa de participación, como lo que comentábamos antes. Entonces, todo esto sugiere que hay una parte del mercado del trabajo que corresponde a trabajadores que simplemente no han podido salir a desempeñar sus actividades, no siendo trabajadores asalariados, es decir, no corresponde a despidos o a cierres de empresas, sino que más bien a actividades por cuenta propia que no se pueden desempeñar. Esto es importante porque tiene que ver con lo que puede ser la recuperación, qué forma, qué características puede tener la recuperación posterior. En materia de políticas económicas, esta es una crisis que encontró a la región en una situación poco favorable para una respuesta fiscal muy agresiva. Teníamos algunos países con déficit importante, algunos con niveles de deuda también significativos, especialmente Brasil, Argentina. Chile y Perú no tenían niveles de deuda significativos, pero sí Chile tuvo durante el año anterior un déficit fiscal importante, en parte explicado por este fenómeno de la crisis social y las respuestas que hubo de política. Esto luego se traduce en que, pese a ello, ha habido decisiones de política fiscal importantes en la región. Esto ha significado ampliar los déficits fiscales primarios, como se observa en la gráfica siguiente. En algunos casos esto ha sido significativo, pero en términos del impacto en la dinámica de las finanzas públicas, depende también bastante del punto de partida de cada país. Entonces, países que, si vemos la lámina subsiguiente, países que partieron con niveles relativamente bajos de endeudamiento, como Chile y Perú, van a cerrar el 2020-2021 todavía con niveles de deuda relativamente bajos, como se ve en la lámina siguiente a la que está en pantalla. Mientras que países como Brasil, por ejemplo, se prevé que superen el 100% del PIB como deuda pública. Entonces ha habido una respuesta de política fiscal importante y también ha habido respuestas de política monetaria. Recién mencionaba Juan José el caso de Colombia. En la región, probablemente Perú y Chile son los países que han tenido políticas monetarias más agresivas porque de hecho han reducido la tasa de política monetaria a sus mínimos técnicos, sustancialmente por debajo de la inflación, con lo cual la tasa de política monetaria real se ha ubicado en terreno negativo, incluso más negativo que países relativamente desarrollados e intensivos en recursos naturales, como es el caso de Nueva Zelanda, Canadá o Australia, que están en la gráfica.
Ahora, ¿cuán sostenibles son estas medidas? Depende en buena medida de la posición de reservas de los países, especialmente aquellos que tienen alguna presión mayor del lado de la cuenta corriente. Y vemos acá ilustrado algo de lo que mencionaba Juan José, es decir, vemos las reservas como porcentaje en la métrica ARA del Fondo Monetario, pero luego vemos cómo estas se modifican en el caso de países que tienen además fondos soberanos y aquellos que han recurrido a la línea de financiamiento flexible del Fondo Monetario. Entonces vemos que Colombia, México, Perú y Chile han podido complementar sus reservas internacionales con estas otras dos fuentes de recursos. Por el momento las reservas no han estado bajo gran presión, pero esta es una coyuntura en la cual es importante estar seguro de que uno tiene las espaldas bien resguardadas. En el caso de Chile, junto con reducirse la tasa de política monetaria a su mínimo técnico bastante rápido, porque todo esto ocurrió ya en marzo, en Chile se han estado aplicando además una serie de medidas para entregar liquidez al mercado, facilitar los ajustes de los agentes financieros y estimular el crédito. Y esto empezó ya a mediados de noviembre del año pasado a raíz de la crisis social. Entonces, aquí vamos a ver vamos a hacer una revisión rápida del tipo de medidas que se han adoptado. Primero se adoptaron medidas de liquidez a través de compras de swap y repo a tasa de política monetaria flotante. Eso fue el 13 de noviembre. Al día siguiente se ampliaron algunas de estas medidas de liquidez. Se suspendió la emisión de deuda de corto plazo y se inició un programa de recompra de títulos de deuda del Banco Central de Chile. Eso permitió estabilizar mercados en los cuales había un sell-off importante a raíz de la crisis social y de la incertidumbre que surgió en ese contexto. A fines de ese mes se inició una intervención cambiaria que se extendió hasta comienzos de enero de este año. Luego en la lámina siguiente vemos que en marzo, cuando ya se manifiesta con claridad la pandemia del coronavirus y los mercados financieros internacionales enfrentan gran volatilidad, ampliamos los programas de liquidez y se estableció y se creó la facilidad de financiamiento condicional al incremento de colocaciones, que es una facilidad mediante la cual el Banco Central proporciona créditos a 4 años a los bancos comerciales a tasa de política monetaria, pero condicionado a que estos incrementen sus colocaciones de crédito, particularmente las colocaciones comerciales. Para esto además se ampliaron colaterales, se tomaron una serie de medidas complementarias y se creó un programa de compra de bonos bancarios. Luego esto se fue extendiendo, se fue flexibilizando, se fue ajustando esta facilidad, se complementó con garantías de parte del gobierno y con la flexibilidad de algunas medidas regulatorias, y eso, como vamos a ver después, permitió una respuesta bastante dinámica del crédito. Más recientemente, creamos una segunda facilidad de financiamiento condicional de incremento de colocaciones más condicionada aún a estos créditos con garantía estatal. Y finalmente, en la lámina siguiente, vemos que a raíz de la aprobación de la legislación que permite retirar parte de los fondos de pensiones a los afiliados, también introdujimos medidas que permitieran amortiguar el impacto de la liquidación de activos de los fondos de pensiones sobre los mercados financieros y eso está actualmente en plena operación. Es decir, hemos estado tremendamente activos en este campo de medidas no convencionales y muy recientemente, es decir, recién hace 2 días atrás, el Congreso aprobó una reforma constitucional que le permite además al Banco Central de Chile comprar títulos de deuda del fisco en el mercado secundario, cosa que estaba prohibida por la Constitución de 1980. Todo esto, ¿qué es lo que ha permitido del lado del crédito? Ha permitido un volumen de reprogramaciones de créditos muy significativo, prácticamente 1.300.000 operaciones de reprogramación, representativas de un 10%
del total de clientes de la banca, 32% del total de créditos del volumen de créditos de la banca reprogramados, con un énfasis especialmente importante en el crédito comercial y el crédito hipotecario. Eso lo vemos en el gráfico de la izquierda, y en el de la derecha vemos qué es lo que ha ocurrido con el flujo de crédito asociado a las garantías del Estado y financiado con la liquidez entregada por el Banco Central. Entonces vemos para distintos bancos cómo estos han entregado un volumen de crédito importante, especialmente a empresas de menor tamaño, cosa que es bastante inusual para un periodo de caída de actividad como el que hemos estado viviendo, y es parte de las características de la respuesta de política y el comportamiento de la economía frente a la pandemia. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto que todo esto ha tenido? Acá en las gráficas siguientes vemos cómo han evolucionado las paridades cambiarias respecto del dólar, las tasas de interés de largo plazo y las bolsas de valores en distintos países, incluyendo los países de la región. Vemos que en general ha habido movimientos importantes de las paridades, porque para eso tenemos que mirar no solamente la barra coloreada, sino que la barra, las barras transparentes que están a su costado, porque muestran toda la variabilidad que ha tenido estos indicadores en el transcurso de los últimos meses, desde fines de febrero hasta ahora. Vemos acá que Chile ha tenido en ese periodo una leve apreciación cambiaria después de haber tenido una depreciación importante a fines del año pasado, pero algunos países de la región han tenido depreciaciones bastante significativas, como es el caso de Brasil, México y en menor medida Colombia y Perú. Las tasas de interés de largo plazo en general no han tenido, en el balance final, no han tenido cambios relevantes, pero sí han tenido bastante volatilidad. En el caso de Chile, en el neto, ha habido una caída de la tasa de interés de largo plazo, lo cual significa que se ha logrado una transmisión importante de la expansividad monetaria, mientras que del lado de los índices accionarios estamos relativamente equilibrados, pero con grandes cambios durante los meses pasados. Y si lo mismo lo vemos en términos de indicadores de riesgo de nuestras economías, vemos también que las barras transparentes son considerablemente más amplias, lo cual significa que hemos tenido periodos de aumento de las percepciones de riesgo importantes que afortunadamente se han ido moderando en el último par de meses, como destacaba también Juan José. Entonces, si vamos a la lámina subsiguiente, vemos también que en nuestra región varios países han logrado que el crédito se comporte de manera contracíclica, de manera similar a lo que se ha observado en economías avanzadas. Y esto ha tenido el propósito que decía justamente el colega de Uruguay, ha tenido el efecto de mitigar el impacto de esta crisis, el impacto del cierre o de la detención de actividades sobre la viabilidad o sobre la solvencia de las empresas y por lo tanto permite tener economías algo mejor preparadas para poder recuperarse en el futuro. Si esto lo vemos en términos de evolución del crédito, en el caso de Chile, las colocaciones comerciales se han ido acelerando para crecer a tasas superiores al 10% en los últimos meses, mientras que los créditos de consumo han tenido una caída importante y las tasas de interés de colocaciones de distintos segmentos de crédito han bajado siguiendo la dirección de la política monetaria. Y esto podemos contrastarlo con otros episodios de crisis, por ejemplo, la crisis asiática o la crisis financiera global, y vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, que mientras en esas 12 experiencias anteriores de crisis, el crédito comercial, las colocaciones comerciales tuvieron una desaceleración o aún caída importante, en este periodo han tenido una aceleración significativa. En cambio, las colocaciones de consumo han tenido un comportamiento más tradicional, mientras que las colocaciones de vivienda se han mantenido creciendo a un ritmo relativamente estable. Entonces, con esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, por supuesto,
La pandemia del COVID-19 ha generado una crisis económica global de características inéditas por el impacto que tiene las medidas de control sobre la detención abrupta de actividades productivas, comerciales y especialmente de servicios. Ha sido un fenómeno simultáneo en países de tamaño, desarrollo, región y estructuras muy diferentes, donde el origen y el desenlace de este shock depende de factores que no son económicos, pero sin embargo existen riesgos importantes de extensión de este impacto sobre las ventas, luego la actividad, luego el mercado del trabajo y potencialmente el sistema financiero, que es importante prevenir, y por esa razón se han generado respuestas de política fiscal, monetaria y financiera que son también bastante inéditas. Todos estos elementos están presentes en América Latina, siendo una región que ha sido especialmente afectada en los últimos 2 meses, aún con medidas tempranas de control sanitario, que en cierta medida se han visto enfrentadas al desgaste por su prolongación y por la informalidad económica. También hemos tenido dificultades para poder implementar transferencias a los sectores más afectados debido a sistemas de protección social menos desarrollados que en otros países, pero aún así se ha logrado articular intervenciones importantes en transferencias monetarias, apoyo al crédito, estabilidad financiera, aunque esto se ha traducido en caídas de actividad que parecen haber alcanzado su momento más crítico en abril y mayo, no tenemos todavía una recuperación vigorosa, habiendo dudas sobre la velocidad en la cual se producirá la reactivación. Al mismo tiempo, los sistemas sanitarios van evolucionando en su capacidad para controlar la epidemia y sus efectos más letales, pero todo esto hace que el apoyo de las políticas públicas, incluyendo el de los bancos centrales, sea fundamental, no solamente para contener el deterioro en este periodo, sino que también para sostener la recuperación en el futuro. Y esto sin duda va a dejar huellas importantes, como se decía en la presentación de Uruguay. Esto va a costar mucho borrar, pero también va a dejar lecciones fundamentales que aprender. Muchas gracias. Fue en la presentación el señor Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile.